Soy Antonio Calero, abogado de Q2 Consultors, y he sido invitado por el Colegio de Fisioterapeutas pues, para dar una serie de charlas relativas a la materia de defensa de la competencia. Disculpar, no es un tema, y sobre todo para los fisioterapeutas, no es un tema muy... No sé si se me está oyendo, sí, creo que sí. No es un tema muy agradable porque es de índole jurídico, por lo que voy a intentar ser lo más breve posible, pero sí que es un tema pues que simplemente nos vemos en la obligación de hacerlo llegar para que tengáis conocimiento del mismo. Por lo tanto, como os digo, intentaré ser breve, ya que ameno no lo voy a poder ser. Vosotros estaréis preguntando ahora por qué esta charla puede ir destinada precisamente a los fisioterapeutas, que tienen que ver los fisioterapeutas con materia de defensa en materia de defensa de la competencia. Pues resulta que, como todas las actividades profesionales colegiadas, está normalmente nutrido de trabajadores de trabajadores autónomos. Y estos trabajadores autónomos son propensos, a través de su actividad, son propensos a llegar a acuerdos, negociaciones, pactos, que pueden afectar de una manera a la otra la competencia. Y muchas veces son sin la más mínima intención de hacer ningún daño. Por eso, entonces, serán esta serie de charlas para que se tenga conocimiento de diversas actuaciones que no se pueden realizar, y no se pueden realizar por dos motivos. Uno, porque el Colegio de Fisioterapeutas así lo ha establecido en sus protocolos, y dos, porque si lo ha establecido en sus protocolos ha sido precisamente porque la ley no permite actuar de esa manera. Así, en su momento, el Colegio de Fisioterapeutas aprobó una serie de políticas y protocolos destinadas precisamente a evitar que se produjeran actuaciones que atentasen la competencia, y establecieron en su Junta de Gobierno, y así lo aprobaron, que no se podía proceder, el Colegio de Fisioterapeutas no podía proceder a fijar precios o a realizar actuaciones que supongan repartirse el mercado. Esto es lo mismo que los fisioterapeutas no se pueden realizar ninguna actividad en donde se produzca un reparto del mercado entre los distintos profesionales. No se puede ni tan siquiera participar en conversaciones para fijar precios y repartirse ese mercado, o negociar en nombre de los colegiados con mutuas en el establecimiento de precios o condiciones relacionadas con su actividad. Tampoco pueden aceptar o actuar realizando recomendaciones colectivas para que puedan perjudicar a la libre competencia, o participar de acuerdos que puedan alterar una licitación o que puedan acudir a subastas en las distintas subastas públicas. Tampoco pueden intercambiar información que pueda alterar el resultado de una licitación, como la participación o no en la misma, o alcanzar acuerdos que supongan una eliminación de la competencia. Estos son condiciones aprobadas en los protocolos del Colegio de Fisioterapeutas, que tiene que conocer la gente precisamente porque no pueden actuar de esa manera, y si actuasen, las personas que lo componen están obligados a poner en conocimiento de quien correspondan esas actuaciones que son contrarias precisamente no solo a los protocolos, sino a la normativa de la competencia. Y ya entrando en materia, si puedo, a ver, tengo un problema, perfecto. Ya entrando en materia, pues todo lo que regula precisamente esta normativa en España es la Ley de Defensa de la Competencia. Todo lo que regula estos comportamientos, que tiene por objeto proteger la competencia efectiva de los mercados y favorecer lo que es la libre competencia. ¿Qué es la definición? ¿Qué es una libre competencia? No es más que la rivalidad entre las distintas empresas para atraer a los consumidores. Y esto la mayoría de vosotros que ejercéis vuestra actividad como transponsas de empresas, pues lo entenderéis fácilmente. Cada uno quiere atraer hacia él
todos los consumidores que puedan. Para ello, esta libre competencia genera determinados beneficios, como puede ser para lo que es el consumidor, al profesional a veces le genera un problema, pero a los consumidores lo que le provoca es una mejor calidad de los productos que se ofrecen, o mejores precios, o una serie de innovaciones con nuevos productos producidos por las nuevas necesidades, dar respuesta a las nuevas necesidades que van apareciendo en el mercado, dar una variación de opciones también nuevas al consumidor precisamente para atraerlo, lo que se traduce al final en empresas eficientes. Bueno, así pues, si nosotros perjudicamos a la competencia de una manera o de otra, todos estos beneficios se van a perder y evidentemente va a ir en perjuicio de lo que es la economía en general. Para ello, ya desde la Unión Europea se establecieron una serie de normas y se crearon más que encargar, unos organismos que están destinados precisamente a investigar las posibles conductas infractoras y a sancionar actuaciones que puedan afectar a la libre competencia. En Cataluña, esta misión se encomendó a la Autoridad Catalana de la Competencia, mientras que en el resto de España o en las comunidades que no lo tienen creado, se encarga la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Pero no actúan libremente, sino que hay una norma que regula cuál es su actuación y cómo lo tienen que hacer, donde se establece qué comportamientos pueden ser constitutivos o qué comportamientos están prohibidos porque pueden afectar a la libre competencia. Establece también las sanciones en las que se pueden incurrir, el procedimiento administrativo, incluso la creación de los organismos. Esa ley es la Ley de Defensa de la Competencia, y en lo que a nosotros nos afecta más personalmente es en qué comportamientos establece como comportamientos que afectan a la competencia, y lo divide y que se encarga precisamente en controlar los organismos que han sido creados. Lo que controla va a ser precisamente que no se cometan las conductas prohibidas, y ahora hablaremos de ellas, que también provoca el control de las concentraciones y la licitación en las ayudas públicas, como luego veremos qué son estas tres cosas. Vamos a empezar por la más importante, que son las conductas prohibidas. Hay determinados comportamientos que la normativa dice que no se pueden, que están total y absolutamente prohibidos porque perjudican a la competencia. Hay una excepción, como veremos al final, pero estas conductas, dice la ley, que no se pueden realizar. Y son tres, básicamente: conductas colusorias, actos de competencia desleal y abuso de posición dominante. ¿Qué es esto? ¿Qué son las conductas colusorias? Con ese nombre tan raro. Pues es cualquier comportamiento que pueda impedir, falsear, restringir, alterar la libre competencia. Simplemente son actuaciones que alteran al final esa libre competencia. ¿Qué tipos de conductas son eso? Primero hablaremos de lo que son esas conductas, y las conductas son acuerdos entre empresas. Por ejemplo, pactos de cualquier tipo, verbales o escritos, orales o de cualquier otra manera, que vayan destinados precisamente a impedir el funcionamiento de la libre competencia. Da igual que esos pactos, que sean esos acuerdos, se realicen en oral, por escrito, o sean tanto verticales como horizontales. Horizontales serían entre empresas de la misma relación, y verticales son empresas relacionadas pero que actúan en distintos niveles. Da igual que esos pactos se realicen de la manera que se realicen. Es un pacto que afecta a la libre competencia y por lo tanto está prohibido. También están prohibidas las decisiones y recomendaciones colectivas. Aquí entran mucho los colegios profesionales, las recomendaciones que puedan hacer los colegios profesionales de cómo se deben actuar precisamente, y que puedan distorsionar el mercado. Esas decisiones o recomendaciones están
son conductas colusorias. Otra serie como prácticas concertadas. Estas prácticas concertadas son aquellas que no existe acuerdo, ni verbal ni escrito. Pero yo digo, bueno, yo voy a hacer esto, y el otro dice, pues yo también, y conscientemente, pues se introduce precisamente, se sustituyen los riesgos esos de la competencia para producir una cooperación de hecho. Por último, también está otro tipo de comportamientos, y que en esto no quedan limitados, son todos los comportamientos que puedan llevar a la limitación de la competencia, y son prácticas conscientemente paralelas. Es decir, no llegamos a un acuerdo, pero yo veo que una persona actúa así y yo también voy a actuar así. Paralelamente lo hago de forma consciente, precisamente para variar el mercado y para restringir o modificar la competencia. Ejemplos. Luego veremos ejemplos prácticos, pero la ley establece más que ejemplos. Establece sí que con esto quede limitado, es decir, estos comportamientos no solo son los que pueden provocar una distorsión en el mercado, sino todos entre ellos incluye estos porque suelen ser los fundamentales y que pueden provocar esta situación de restricciones, de perjudicar la libre competencia. En primer lugar es la fijación de precios. Esto es fácil de entender. Luego lo vamos a explicar con ejemplos, pero ya rápidamente nos podemos dar cuenta que si todos nos ponemos de acuerdo en qué precio tenemos que cobrar para realizar las actividades que estamos realizando, pues estamos perjudicando lógicamente al consumidor. Luego lo veremos. Limitar la producción, distribución o desarrollo técnico, las inversiones. Entre todos de acuerdo unas empresas en decir vamos a limitar esta producción a efectos de poder distorsionar el mercado. Producirse un reparto del mercado, establecer pues, que uno se queda con una zona para una actividad y otras personas se quedan otra zona y no se pueden afectar unos a otros. Luego la veremos. La aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, como establecer, por ejemplo, condiciones a distintos distribuidores. Estas son más complicadas de entender, luego lo veremos en un ejemplo. Condiciones distintas para una misma prestación a distintos distribuidores con la intención precisamente de que se actúe en una determinada zona en perjuicio de otra con la idea de distorsionar el mercado. O bien subordinar la celebración de contratos de unas prestaciones. Esto ocurre mucho cuando se producen monopolios, que luego hablaremos, con obligación de realizar otro tipo de contratos que no guardan relación con el objeto del contrato principal. Luego lo vamos a ver y los vamos a ver uno a uno. Ejemplos prácticos. Por ejemplo, dos empresas de telefonía móvil, estas no existen, que lo sepáis, pero están puestas dos empresas de telefonía móvil que se ponen de acuerdo para vender sus planes de datos al mismo precio, de manera que afectan notablemente al consumidor, de forma que no tiene otra opción que irse a morir a esas determinadas empresas esos precios. Esto restringe notablemente la competencia y limita las opciones del consumidor. Por otro lado, supongamos limitación de la producción, unas empresas que fabrican vehículos eléctricos y deciden, para subir el precio de estos vehículos, pues limitar la producción, y de esta manera no solo suben el precio, sino evitar el funcionamiento de empresas emergentes que pueden entrar en el mercado con mucha fuerza y precisamente perjudicar, no, sino beneficiar a una competencia de manera que el consumidor pueda acceder a determinados productos que éstas nos puedan ofrecer, y lo que hacen con eso no solo es perjudicar el mercado, sino además perjudicar al consumo. Por otro lado, imaginemos el reparto de mercado. Vamos a poner el caso de fisioterapeutas que digan, no, solo pueden trabajar estos fisioterapeutas en este territorio y otros no pueden trabajar en este territorio, no podemos pasarnos o no poner sucursales, por decirlo de alguna manera, o centros en una ciudad o en otra, repartiéndonos exclusivamente cada una de las ciudades. Esto con otras empresas como pueden ser empresas de ultramarino, pues se entiende claramente. Unos actúan en un lugar, otros actúan en otra, y pactamos no perjudicarnos introduciéndonos en el territorio del otro.
y en otras situaciones, condiciones diferentes, como os estaba diciendo, cuando unas empresas acuerdan ofrecer a sus distribuidores independientes incentivos económicos y promociones desiguales para la misma cantidad de productos vendidos o para no solo cantidad, sino el mismo tipo. Esto favorece injustamente a unos distribuidores en perjuicio, creando ventajas y desventajas competitivas y distorsionando el mercado. Un ejemplo que podemos ver y que entenderemos rápido es que, por ejemplo, en el año 2013, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo que hizo fue imponer una multa de 44 millones de euros a 15 empresas que crearon un cártel y eran distribuidoras de sobres de papel. Esto puede parecer una tontería, pero durante 33 años estas empresas se repartieron el mercado, establecieron precios únicos y afectaron también los pactos a las licitaciones. Y tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, en España, con la cantidad de elecciones que tenemos, la tontería de los sobres de papel, pues imaginaros cómo podía afectar en las licitaciones a la hora del reparto, porque son cantidades enormes de sobres, o esto también alcanzaba a documentos con membretes y etcétera, la cantidad de perjuicio que pudo generar precisamente durante 33 años actuar de esta manera, pues precisamente en la competencia, lo que éramos el consumidor, y no solo el consumidor, sino también en la administración pública. Otros comportamientos que están prohibidos y ya entrando en la segunda fase, precisamente de las conductas prohibidas, son los actos de competencia desleal. Esto se entenderá rápidamente. Se entenderá rápidamente porque cuando, por ejemplo, se produce un monopolio en España, antiguamente, antes de que se liberalizase el mercado de gas, de distribución de gas, pues había solo una empresa, una única empresa que se ocupaba precisamente de distribuir ese gas. Cuando se produjo la liberación, esta empresa tenía casi el 70% de los clientes y lo que hizo es proceder a mandar cartas con un comportamiento, pues hablándoles mal de las otras empresas, denigrándolas a las empresas que eran competidoras. A consecuencia de esto, pues se produjo una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y fueron sancionadas. La competencia tiene que ser sana, no puede ser haciendo competencia de estas características donde se ponga afirmaciones que puedan llegar a ser falsas o simplemente con una intención y aprovechando su situación monopolística, que es también una situación a tener en cuenta. El tercer aspecto de estas conductas prohibidas es el abuso de posición dominante. Esto ocurre, claro, pueden ser con empresas que dominan el mercado, lo que hacen es limitar de una manera indirecta la distinta competencia. Esto en cuanto a las prohibiciones que establece la ley, son las mismas que las prohibiciones prácticamente que realiza para las conductas colusorias. No puede imponer los precios de forma directa o indirecta o condiciones comerciales de forma no equitativa. Es decir, puede darse en un determinado momento que se produzca un monopolio de una empresa sobre un determinado producto. Para ello, el gobierno, a través de los órganos de control, lo que hacen es comprobar que no abusen de esta situación imponiendo precios o comportamientos que no sean equitativos a la actividad que están ofreciendo o a los productos que están ofreciendo. Tampoco pueden limitar, ellos no pueden proceder a la limitación del control de distribución precisamente para perjudicar el mercado, distorsionar el mercado o negarse a satisfacer a determinadas personas, y no estoy hablando del derecho de admisión, sino estoy hablando de otras situaciones más complejas, pues negarse injustificadamente a satisfacer las demandas de compras de determinados productos. Volvemos a estar, no se puede proceder a aplicar condiciones desiguales a prestaciones equivalentes, ni subordinar la celebración de contratos, aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con la primera.
Lo mismo que hemos dicho antes, ya, pero ahora lo veremos mejor. Ejemplos, por ejemplo, que han ocurrido precisamente por abuso de esta posición monopolística. Pues, por ejemplo, Microsoft fue condenado en el año 2004 porque rehusó a proveer documentación a sus rivales para concebir programas compatibles con Windows. Así solo los podía hacer él. Entonces se creaba todavía mayor monopolio. Intel pues ofreció rebajas a sus clientes para comprar sus procesadores informáticos y así excluir a AMD. Todos ya conocemos la fuerza que tiene Intel y las dificultades de AMD últimamente ya no tanto, porque se producían. Entonces, Intel fue condenada también por la Comisión Europea por estos comportamientos. Google obligó a sus fabricantes de teléfonos inteligentes a instalar su navegador y motor de búsqueda. Y Qualcomm pagó a Apple para que no se abastecieran, para que no abasteciese a sus rivales. Todos ellos, lógicamente, conductas que están total y absolutamente prohibidas. ¿Cuándo esto se permite? Porque no siempre estos tres comportamientos son constitutivos son constitutivos de infracción. Pues no serán constitutivos de infracción cuando así lo permita una norma o cuando el Real Decreto o haya algún informe del Consejo, a través de un Real Decreto el Gobierno establezca la posibilidad, porque tienen intención, por cuestiones macroeconómicas, de que se produzcan determinadas situaciones. Y por otro lado, todas estas conductas tienen que ayudar siempre a controlar la producción y distribución de bienes, permitiendo al consumidor participar de las ventajas, no imponiendo restricciones no necesarias a empresas interesadas y que no consientan la empresa que restrinjan la competencia. Tampoco generarán cuando estos comportamientos sean de menor importancia. Los responsables de estos comportamientos van a ser tanto las personas físicas como las jurídicas que entren en esta actividad, las empresas, los empresarios. Las empresas actualmente también son responsables, tanto penales como administrativas, del comportamiento de sus trabajadores como de sus juntas de gobierno, y asociaciones, colegios profesionales, todos están obligados a esa situación de defensa de la competencia. Y las sanciones oscilan desde las infracciones de leves que pueden establecer una multa de 100.000 euros hasta las muy graves de 10 millones de euros. Como veréis, hay que tener muy en cuenta este tipo de sanciones, porque desde luego una empresa la puede arruinar y puede suponer el cierre de la misma. Por otro lado, ¿qué hace ya llegando al final? Pues esto es más difícil que se produzca precisamente en los entornos que nos estamos moviendo. La Comisión Nacional de Mercado de la Competencia y el ACO tienen la obligación de controlar las concentraciones económicas. ¿Qué son concentraciones económicas? Ahora están muy al día. Últimamente, en los últimos años, nos hemos estado viendo esos bancos que se fusionan, que son absorbidos, empresas que se asocian. Evidentemente, tienen que ir controlando estas asociaciones y fusiones precisamente para evitar que se distorsione el mercado y para comprobar que no atentan contra la libre competencia. Y por último, las ayudas públicas también controlan las licitaciones, puesto que la ayuda pública es una forma de intervención de la economía, es meter dinero en el mercado y afecta directamente a la economía. Claro, puede producirse que se produzcan comportamientos que favorezcan a una determinada empresa, lo que quiere decir que podían producir un perjuicio a la libre competencia y, por lo tanto, están también sujetos al control del mercado de la competencia. Simplemente en conclusión, como por ejemplo que ocurrió en España con Correos, Correos recibió unas sobrecompensaciones por la distribución de su servicio postal y recibió determinados beneficios en las exenciones fiscales incompatibles con derecho de la Unión Europea por afectar precisamente
la defensa de la competencia y tuvieron que devolver precisamente 167 millones de euros de exenciones fiscales que se habían visto beneficiados. Por lo tanto, con esto podéis entender la gravedad realmente de los comportamientos que afectan a la libre competencia y cómo pueden afectar precisamente a la actividad que nosotros estamos realizando. La ley, como os he dicho al principio, recoge otros elementos, como puede ser el procedimiento administrativo para en caso de que se produzca una sanción o para cuando que se pueda producir cualquier situación crítica. De todos modos, considero que es una situación en la que realmente vais a necesitar la asistencia de un profesional, puesto que los procedimientos son lógicamente una situación mucho más complicada, mucho más y que en el fondo requieren la asistencia de personas que puedan tener conocimiento concreto de esta situación para evitar cualquier tipo de conflicto en el mismo procedimiento y que se pierda el procedimiento por no hacer bien las cosas. Por lo tanto, entiendo al que le interesa se lo podíamos contar, pero entiendo que ya sería suficiente con saber que hay determinados comportamientos que no se pueden realizar. A partir de aquí, si tenéis alguna duda, estoy dispuesto a contestarlo, pero os agradecería que la hicieseis por el chat. De este modo, yo la leería, la contestaría, puesto que hay ya un grupo interesante de personas que puede tener alguna duda y que si nos metemos todos a través del micrófono, pues puede generar algún problema. Por todo lo demás, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya servido, que os sirva para algo la conferencia. De acuerdo, pues si no hay nada más, doy por concluido, os agradezco que me hayáis aguantado todo este tiempo y ya lo sabéis, bueno, como ya sabéis que somos de Q2 Consultors, si tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición para que en cualquier momento pues, nos podáis llamar, ya tenéis nuestros números de teléfono y nuestros correos electrónicos para poder hacer cualquier cuestión o cualquier duda. Muchas gracias por todos y quedamos a vuestra disposición.